Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Por los últimos acontecimientos, evidentemente nos pareció muy importante seguir conversando sobre lo que ha estado pasando, ¿verdad? La falta de diálogo entre gobierno y los sindicatos y los diferentes sectores que están en este momento en huelga nos parece realmente un hecho relevante para analizar acá en Sobre la Mesa. Por eso hoy le pusimos al programa Diálogo en Conflicto. Y para analizar este tema contamos con la presencia de la doctora Ariana Macaya Lizano, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación. Y me van a disculpar que estoy un poco afónica, pero espero y muchísimas gracias al CIEM por esta invitación. Bueno, y también entonces vamos a estar conversando con el máster Fernando Celedón Torres, que es director de la Escuela de Ciencias Políticas. Buenas noches, un gusto compartir con vos, Marci, y con Ariana este espacio, y volver a Sobre la Mesa siempre es bueno. Muchas gracias. Bueno, y para empezar esta discusión vamos a ver la cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. Los tiempos que vive el país son de clara tensión social. Los hechos ocurridos durante las últimas 2 semanas reflejan una coyuntura que sitúa al 2018 como uno de los años con mayor conflicto social de las últimas 2 décadas. La huelga, protagonizada principalmente por el sector sindical, es solo la última manifestación de descontento social y de polarización política que enfrenta el país. La agenda política ha radicalizado algunas formas de enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Los derechos civiles de las personas sexualmente diversas, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes y el proceso electoral que finalizó hace unos 4 meses son los principales temas que han generado desencuentros entre tendencias políticas. La discusión nacional sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas de nuevo nos pone a prueba como costarricenses. Solucionar este conflicto, que amenaza con seguir socavando la confianza en las instituciones democráticas, es de suma importancia. Fernando, tal vez podríamos iniciar la discusión un poco viendo por qué este llamado, digamos, paquete fiscal es distinto a los que se aprobaron en la administración de Pacheco, hasta en la misma administración de doña Laura Chinchilla. ¿Por qué este paquete fiscal sí genera, digamos, movilización social que no generaron, digamos, los 2 anteriores? Bueno, creo que estamos ante una coyuntura bastante compleja, pero yo diría que no podríamos desligar de una dinámica más histórica. Creo que en la cápsula se ponía de alguna manera en el tapete, sobre la mesa, digamos, una acumulación de descontentos por parte de diferentes actores en relación al desarrollo de la institucionalidad costarricense, lecturas de, creo yo, lo que podríamos interpretar involuciones democráticas respecto a nuestra institucionalidad. Y creo que la lectura del paquete de la reforma fiscal, que además es un colofón de varios intentos de reforma fiscal actual, tiene características peculiares. Yo creo que una de las características es la conformación, cómo quedó conformada la Asamblea Legislativa. Claro. Eso, digamos, de alguna manera pone una serie de actores relativamente nuevos. Pensemos, por ejemplo, en la fracción del Partido Restauración Nacional frente a determinantes históricos estructurales muy importantes. Solo, digamos, la participación de esta fracción de alguna manera marca, digamos, ciertos perímetros de la discusión. La otra cosa es la situación límite en la cual están las finanzas públicas del país y el déficit fiscal, ¿verdad? En las otras propuestas, en la época de Don Abel, escudo fiscal en la época de Arias,
e intentos en la época de, ¿cómo se llama?, Laura Chinchilla, esta situación, digamos, no se manifestaba. Recordemos que hasta el año 2000, o en el año 2008, en este país hubo un superávit más bien, ¿verdad? Situación que cambió. Y en el gobierno anterior, la propuesta de las 7 leyes que no prosperaron, algunas parcialmente. Entonces, creo que la situación límite a la que hemos llegado como sociedad, de alguna manera le da características particulares, nuevos actores, situaciones límites. La propuesta en sí misma, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, es una propuesta que va en 4 direcciones, ¿verdad? El IVA, la renta, empleo público y ¿cómo se llama esta? Disciplina fiscal. Disciplina fiscal, gracias, Ariana. Y mucho está centrado, y creo yo, en empleo público. Es una propuesta de reforma fiscal que va sobre el salario. No se habla exactamente de las ganancias, utilidades de empresas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso en sí mismo también hace que la atención se focalice en un sector social en particular, ¿verdad? Como es el sector asalariado, una lectura particular, no de entrada de recursos, sino en la salida de los recursos, que tiene que ver con las características del salario del empleo público en Costa Rica. Todo eso creo que le da características bastante diferentes a las otras posibilidades. Recordemos nada más que la reforma que estuvo a punto de ser aprobada en la época de Abel Pacheco era una reforma quizás más progresiva que esta, y no fue aprobada por procedimientos inconstitucionales dados por la Sala Cuarta, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que fue lo mismo que pasó también con el proyecto de doña Laura Chinchilla, ¿verdad? En la administración se aprueba, pero la Sala Constitucional, por vicios de procedimiento, también se la trae, digamos, abajo, ¿verdad? Creo que la imagen de la guillotina no la teníamos antes. Sí. Bueno, y otra cosa que además he escuchado y que diferentes analistas lo han planteado, y que de hecho Fernando lo plantea, que ahí tal vez Ariana nos podría colaborar, es que efectivamente las otras propuestas, el tema del empleo público lo planteaban como algo de un proyecto aparte, ¿verdad? En este sentido está directamente colocado en la propuesta, que hace que sea, digamos, también diferente la reacción. Sí, por supuesto. Yo creo que entre los 3 proyectos el contexto es muy diferente, el contexto político. El primero todavía estábamos en una estructura bipartidaria que hacía un poco más fácil las negociaciones. El segundo, en la administración Chinchilla, teníamos un acuerdo entre el partido de gobierno y el principal partido opositor, con la figura de Otón Solís, y ahora estamos en un panorama totalmente diferente, de fuerzas fraccionadas, y además yo creo que hay una narrativa diferente en estos proyectos. La narrativa que le daba un poco de consistencia a las 2 primeras eran los instrumentos más que todo fiscales. Aquí el énfasis, como que cambiamos de villano. El villano ya no es el evasor fiscal. El nuevo villano en esta narrativa es el empleado público y sus privilegios. Y yo creo que venimos desde hace un tiempo con esta narrativa, muchas veces alimentada por los medios de comunicación, que por supuesto no estoy diciendo que sea del todo falsa, porque sí hay ciertos privilegios que tal vez hay que ver, pero que han focalizado la atención en que ahorita lo que tenemos que corregir, y que todo mágicamente se va a corregir si eliminamos, por ejemplo, las pensiones de lujo, o si eliminamos o si limitamos los salarios. Y hay una visión no ya del Estado como un benefactor, sino un Estado que premia, un Estado corrupto, un Estado que ya no tiene esa visión de ascensor social, de promotor, de una igualdad que cada vez se nos escapa más. Y también, bueno, no sé, Fernando, si coincidirá conmigo en el sentido de que la forma en la cual se inicia la huelga y la actitud, digamos, de gobierno es muy distinta en otros momentos, ¿verdad? Porque si una se pone a ver, bueno, evidentemente la administración Solís Rivera no hubo un conflicto, digamos, una conflictividad tan alta, pero bueno, estuvo la huelga de los docentes, la huelga del Poder Judicial,
pero se logró como una salida distinta. No sé, yo tengo la percepción de que había como una apertura mayor al diálogo. Coincide conmigo de que en este sentido yo no he notado, digamos, como que la apertura de las partes sea como a sentarse a conversar desde el inicio. Vamos a ver, quisiera tratar de responder esa pregunta siguiendo un poco los argumentos que está proponiendo Ariana, porque en realidad el trasfondo de esta discusión tiene que ver con lo público y lo privado. Sí. Y no sé si quienes nos ven le han dado seguimiento a la discusión legislativa, pero hace como 2 semanas o 3 hubo una discusión sobre imposición o exoneración sobre servicios sociales esenciales. Estamos hablando de educación, por ejemplo, la posibilidad de exonerar a la educación privada de ciertos impuestos y la posibilidad de quitarle exoneraciones a la educación pública y cargarla con impuestos, ¿verdad? Ese tipo de argumentación me parece a mí que es algo que se viene gestando y que da obviamente pauta para pensar que estamos frente a un cambio de modelo país, básicamente, ¿verdad? Donde lo público es algo pesado, es un fardo, es un lastre lleno de privilegios. Me encanta esa metáfora del villano de Ariana, ¿verdad? Ya no hay servidores públicos, hay villanos públicos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí hay un telón de fondo, una discusión sobre el peso que tiene el modelo de país con respecto a lo público y lo privado. En ese sentido me parece que tanto va el agua al cántaro que lo rompe, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es un discurso que se venía gestando desde muchos años atrás. Pienso, digamos, en don Otto Guevara, ¿verdad?, que es uno de los principales impulsores de todos los temas que tienen que ver con contención del gasto, como gasto social como algo relativamente negativo, ¿verdad?, poco productivo, etcétera, etcétera. El gasto social, no inversión social. Exactamente. Entonces, me parece que eso es una línea que, si bien es cierto, ahora nos está estallando de esta manera, pero sí se viene construyendo, creo, desde hace muchos años en este país y está adquiriendo hoy por hoy formas, porque de alguna manera imponer servicios sociales y de alguna manera también afectar el salario del empleo público es una forma de privatizar. Estamos frente a un cambio de modelo. Tal vez quedamos con esa idea para poder hacer una pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa, Diálogo en Conflicto, hablando con Ariana Macaya y Fernando Celedón. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa. Antes de ir a una pausa, hablando del tema del diálogo en conflicto, el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Fernando Celedón, nos estaba un poco dando, digamos, ese contexto y efectivamente yo le preguntaba sobre la percepción de por qué es que no se abre, digamos, no se abrió el diálogo tan rápidamente. Bueno, me iba a referir, dicho eso, a cómo se ha configurado el actual gobierno, que si bien es cierto, es desde el punto de vista partidario un segundo gobierno del PAC, definitivamente son 2 composiciones distintas. Claro. Estamos hablando de un mismo partido, pero que por alguna razón logra componer 2 gobiernos de una manera distinta, ¿verdad? Y en este caso, esta característica más, creo, abierta que el gobierno anterior de hacer no solo alianza con el Partido Unidad Social Cristiana, o con el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, porque ahí también hay fisuras internas, ¿verdad? Claro. Es algo que en el otro gobierno no se había dado, y eso de alguna manera creo que significa, aunque no estamos ahí adentro para saber exactamente qué es lo que sucede, pero sí significa transar ciertas medidas, ciertas decisiones
que evidentemente están dando como resultado el incremento de la protesta social, ¿verdad? Claro. Me parece, digamos, que el tipo de gestión del gobierno es distinta, la conformación del gabinete y de los equipos que asesoran al presidente es distinta, y de alguna manera los resultados que estamos obteniendo son distintos en relación a cómo se manejó el conflicto en el gobierno anterior. Solo para refrescar, una decisión que fue muy criticada por el expresidente Solís Rivera era que se iba a ver la reforma hasta 2 años después de iniciado el gobierno. Había una apuesta de alguna manera a generar una serie de medidas perentorias, y hasta después de 2 años, creo yo, las medidas es seguramente esfuerzos muy grandes de conversar con ciertos sectores para de alguna manera temperar el conflicto que estaba latente, ¿verdad? Eso me parece que fue una, digamos, de los formatos que se ensayó en el anterior gobierno. En este gobierno es todo lo contrario, ¿verdad? Al día siguiente de iniciar el gobierno hay que entrarle al tema, claro, al tema fiscal, y se entra de esta manera, ¿verdad? Entonces, el manejo efectivamente del conflicto lleva a la protesta social que hoy tenemos en la calle, ¿verdad? Sí, y para seguir con el tema de la protesta social, hay varios, digamos, eventos que son importantes valorar, Ariana. El tema del vandalismo que se ha presentado en Limón, ¿verdad? Y cómo lo han presentado diferentes medios de comunicación, lo sucedió en Recope, ¿verdad? Con el oleoducto, la represión policial que se dio en este campus universitario, de hecho, aquí a la par, en arquitectura, ¿verdad? ¿Cuánto ha afectado también toda esta serie de eventos, ¿verdad? Cómo se han planteado al público el que no se inicie, digamos, ese diálogo? Yo creo que la dificultad de establecer un diálogo en este conflicto más preciso, bueno, tiene muchísimas causas, y no quiero sobresimplificar, pero yo creo que estamos viendo una crisis de liderazgo en ambos lados. Es decir, por un lado tenemos un gobierno que la gente todavía no sabe cómo leer. Venimos de una campaña electoral en donde las fuerzas se movieron de forma un poco curiosa, en donde hubo alianzas bastante particulares y que respondieron a este miedo frente a la posible llegada de un grupo político de tendencias neopentecostales que unió fuerzas totalmente improbables, claro, desde el ala más progresista hasta los defensores de la Virgen de los Ángeles, y que se hizo esta especie un poco de unión nacional para evitar que quedara un candidato y no tanto a favor de un candidato. Se intentó entonces del lado del gobierno de establecer un gobierno multipartidario, quisieron presentarlo, por lo menos acercándose al líder de otro partido político, presentándose como el gobierno del bicentenario, de coalición, de unidad nacional, diferentes adjetivos, pero eso todavía no ha calado mucho en el imaginario público. Y de hecho uno ve que la gente a veces dice, pero bueno, ¿quién es la cabeza del gobierno? ¿Es don Rodolfo Pisa? ¿Es don Carlos Alvarado? ¿Quién está realmente tomando las decisiones? Y por el otro lado, en las fuerzas sindicales, vemos que también con toda esta narrativa que se ha estado presentando, de presentar al empleado público como este nuevo villano, también salen bastante erosionadas. Y si a esto le sumamos todas estas noticias y esta a veces focalización en la parte más conflictiva, que además todavía no tenemos pruebas de que esté ligado, y tal vez en eso la parte de comunicación de los sindicatos ha fallado en separarse de todos estos actos de vandalismo, ya sea en el oleoducto, ya sea lo que está pasando en Limón, y entonces hay como una amalgama muy peligrosa que hace que muchos de la opinión pública diga, bueno, pero de todas formas este es el montón de vagos privilegiados que están defendiendo sus propios privilegios y que lo están haciendo además con formas violentas de protesta. Entonces eso hace que además algunos digan, no, esto no es una huelga, y no quiero entrar en cuestiones de semántica o en cuestiones de legalidad. Este es un movimiento social, para bien o para mal. Para los que lo están criticando, dicen un movimiento social, no es ni siquiera una huelga, no han logrado paralizar ninguna de las instituciones públicas. Pero si bien, y me gustó mucho una frase que utilizó don Jorge Vargas Cuyel, tal vez es un movimiento que no ha tenido la fuerza de otros movimientos sociales de huelga, pero ha tenido mucha intensidad.
y ha tenido mucha intensidad simbólica que se ha cristalizado en estos momentos clave, como fue la intervención policial en el campus, sí, en donde aparentemente hubo un abuso de fuerza por parte, y no vamos a entrar en los temas de autonomía porque creo que podría ser un programa aparte. Pues de hecho, la semana pasada hablamos del tema. Perfecto. Y justamente los actos también de vandalismo y el hecho de que no ha habido como una posición clara, por lo menos de parte de los sindicatos, para decir esto no somos nosotros, y por el contrario una opinión pública y unos medios de comunicación que presentan a la fuerza pública como estos nuevos héroes, voto de confianza en la Asamblea Legislativa, ¿sí?, prácticamente unánime de apoyo a la fuerza pública, y que puede volverse peligroso porque no nos escapemos de una coyuntura latinoamericana en donde desde hace bastante tiempo estamos frente a un proceso de criminalización de la protesta social, y una criminalización no solo desde un punto de vista legal, que penalizamos ciertos actos de protesta social, sino también desde un punto de vista de la opinión pública, en donde la gente solo se focaliza en la parte mala de la protesta social, en el bloqueo, en el hecho de que no estoy pudiendo llegar al trabajo, de que los que verdaderamente estamos trabajando, que somos el sector privado, nos están impidiendo ir a trabajar por estos del sector público, que además tienen garantizado su salario al final de la quincena. Claro, y es que a mí me preocupa en esa línea de lo que acaba de terminar de decir Ariana, Fernando, el hecho de que ya esta semana empezamos a ver que ya las personas que están en contra de la huelga se están manifestando en contra de la huelga. ¿Verdad? Ya yo he empezado a ver donde hay fotografías de pancartas, no sé si ayer o hoy, un empresario privado, cuando, ¿verdad?, a la entrada de la negociación entre los sindicatos y gobiernos llevó una pancarta enorme que decía, yo tengo derecho a trabajar y ustedes no me dejan trabajar, ¿verdad?, el derecho a la libertad de tránsito. Siempre que se dan estos conflictos, entonces entramos como a esa discusión de el derecho, ¿verdad?, a la huelga, el derecho a la protesta social versus el derecho a la libertad de tránsito. Y el hecho también de que la gente se esté empezando a hacer pancartas y más bien ir a azuzar, por decirlo de alguna manera, a la gente que se está manifestando de que son unos vagos, yo no veo que genere, o sea, más bien podría generar ahí mayor violencia. Sí, estaba pensando en cuál es el verdadero conflicto, el verdadero problema de fondo por el cual hay este conflicto, ¿verdad? Y en mi humilde opinión, tiene que ver con un sistema fiscal muy regresivo, poco progresivo. Y hay fuerzas importantes de este país que están impidiendo una mayor equidad fiscal. Como le digo yo a los estudiantes, el suelo no está parejo, ¿verdad? Porque, Ariana lo mencionaba al principio, nadie habla aquí de evasión fiscal. De elusión fiscal. No, esa no es una discusión, que sí fue discusión en el anterior. Entonces, digo esto porque hay como un trasfondo empujado por ciertos líderes de opinión, influenciadores, medios de comunicación dominantes, hegemónicos, como queramos llamarlos, para hacerle pensar a la gente que el problema es el empleo público, de la huelga, es este villano del cual Ariana habla. Y ese no es el problema. El problema es que no estamos discutiendo, no somos capaces de discutir, de dialogar como sociedad, cómo hacer un sistema mucho más equitativo. De nuevo, aquí nadie está discutiendo el imponer, digamos, una renta sobre utilidades, sobre ganancias, zonas francas, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, hay una concentración que podríamos llamar una especie de preaviso de una suerte como lucha de clases, realmente, ¿verdad? Y eso es lo que está empujando, creo yo, la protesta social, el conflicto, etcétera. El tema de la movilidad y el empleo público versus el empleo privado, hasta donde yo sé, la protesta social es viable, o sea, es un instrumento democrático,
es una cosa interesante, ¿verdad? Porque a veces uno escucha en la opinión pública a ciertas personas que prácticamente quieren que desaparezca la oposición, su oposición, y en ninguna parte del mundo la democracia funciona sin oposición, Claro. ¿verdad? Si no hay oposición estamos hablando de un régimen totalitario, dictatorial, ¿verdad? Donde desaparece en la oposición, no claro, es que no exista. Entonces, no solo hay una atomización, no solo hay una falta de liderazgo, sino que hay crecientes sentimientos de intolerancia en la población. Venimos efectivamente de una elección nacional con fuertes dosis de intolerancia, ¿verdad? Y eso está presente. Entonces, no es de extrañar, digamos, que haya una reacción de este tipo, aunque me parece que hay mucho juego mediático. Yo creo que los apoyos o el estar en contra de la huelga no son tan asimétricos como la prensa quiere hacer parecer, digamos, con que aparezca alguien que tiene su justo Claro. derecho de protestar por la protesta, ¿verdad? No estamos diciendo que eso no tenga que pasar, ¿verdad? Pero si ustedes ven la insistencia, digamos, de poner enfrente, de poner en choque, en ruta de colisión, lo público y lo privado. Claro, ¿verdad? y es que en las últimas discusiones de cualquier, no sé, yo podría pensar que en los últimos 10 años, tal vez en los últimos 6 con mayor fuerza, siempre que hay una discusión de un tema importante, nos colocamos entre los buenos y los malos, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde yo me coloque, soy buena o mala, según la valoración que haga, pero no existe como un intermedio, ¿verdad? Son los buenos contra los malos y ver quién va a ganar. Estamos analizando diálogo en conflicto acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Diálogo en conflicto acá en Sobre la Mesa. Les recordamos que si quieren enviar preguntas o comentarios a nuestras redes sociales, lo pueden hacer y así pues si quieren preguntarle algo a nuestra invitada y nuestro invitado, lo podemos hacer acá en vivo. Ariana, para seguir un poco con la discusión, ya directamente sobre la apertura, digamos, al diálogo. A mí me llama la atención la negativa de que CONARE facilita el proceso de diálogo por parte de los sindicatos, ¿verdad? Porque en realidad una pensaría que precisamente CONARE podría ser un ente bastante crítico, ¿verdad? Y que tiene mucha gente especializada para facilitar este proceso. ¿Eso cómo lo podríamos explicar? Bueno, yo creo que también hay una carga simbólica. Es decir, también en este proceso y en este conflicto hemos visto, aparte de esta lógica de lo público versus de lo privado, emerger también una narrativa de las costas versus el Valle Central o el centro y la periferia. Y un sentimiento también de que muchos grupos sociales no están siendo representados y no están siendo invitados a la mesa de diálogo. Y que CONARE y las universidades públicas han tenido su espacio privilegiado y eso se puede ver un poco con la reacción posterior a las acciones policiales aquí contra los estudiantes universitarios, que inmediatamente se convoca una marcha, esa marcha cuenta con un gran apoyo, casi nadie se queja y son recibidos inmediatamente en Casa Presidencial. Yo creo que eso a los ojos de parte del movimiento sindical, de parte de los que están protestando en Limón o en Barranca, en donde no han visto las puertas de Casa Presidencial abiertas tan fácilmente, no pasó bien. Y desde un punto de vista simbólico, yo creo que entonces una mediación por parte de los rectores no era tan bien vista. Por otro lado, también podemos hacer otra lectura, y es la permanencia de las fuerzas conservadoras en nuestra sociedad. Es decir, todavía la Iglesia Católica, a pesar de todas las críticas, justamente me puse a verificar el último encuesta que sacó el CIEP con respecto a la percepción de las diferentes instituciones, y que la Iglesia Católica baja un poco, pero sigue estando presente, por lo menos en el imaginario costarricense, como un ente conciliador. Y
Eso, bueno, a mí en lo particular sí me molesta un poco porque implica como esta idea de mantener estas fuerzas conservadoras y de una unión de fuerzas conservadoras, porque por otro lado, ya el Partido Restauración Nacional se está posicionando del lado a favor de la huelga. Entonces estamos viendo como una tormenta perfecta de fuerzas conservadoras, por lo menos desde un punto de vista social, uniéndose curiosamente a un sector que muchas veces más bien asociado con políticas tal vez por lo menos en lo social un poco más progresistas. Entonces, no sé, me parece que el diálogo va a ser difícil, nuevamente por esta dificultad de encontrar liderazgos y además por la posición. Me da la impresión de que ambos lados están como en un juego de gallina, de ver hasta dónde pueden llegar sin tener que dar ninguna concesión o teniendo concesiones que son imposibles. Es decir, el movimiento sindical está pidiendo el retiro por parte del Poder Ejecutivo del proyecto. Técnicamente eso es imposible, ya no está en manos del Ejecutivo y aunque el Ejecutivo pudiera ejercer alguna presión sobre sus diputados, los mecanismos parlamentarios no permiten un retiro del proyecto. Entonces, realmente, de un lado, estar pidiendo un imposible hace que este diálogo, y por eso estamos viendo, bueno, no tengo noticias, que la discusión sobre las condiciones de la discusión se está eternizando. Y yo creo que, no sé si es lo que estamos viendo justamente, que están tratando de hacer correr el reloj y dándole tiempo a la Asamblea Legislativa para que avance, pero por otro lado la Asamblea Legislativa más bien está utilizando mecanismos para frenar un poco el avance de este proyecto. No sé realmente qué es lo que puede salir de esto. Claro, y es que en esa misma lógica, Fernando, de hecho, hasta estaba escuchando que el diputado José María Villalta también planteaba que es imposible, ¿verdad?, en este momento retirar el proyecto, ¿verdad?, y que habría que buscar como otras formas. Pero si esa es la única, la principal, ¿verdad?, solicitud del grupo sindical para iniciar el diálogo, ¿en qué posición estaríamos en este momento, verdad? Estamos en una posición prácticamente de suma cero. Bueno, yo tengo entendido que entró en una fase del plenario de mociones de reiteración y que por ahí podrían haber algunas posibilidades de algunas mociones que habían sido sacadas en comisión y que pudieran de alguna manera matizar sí, el proyecto de ley 20.580, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que eso entró en marzo, en medio de la campaña política, con otra asamblea legislativa, con otra composición de asamblea legislativa. Entonces, ciertamente, por razones de la crisis fiscal y por razones de procedimientos parlamentarios, estamos en una situación límite, ¿verdad? Y el margen de maniobra es bastante escaso. Yo creo que, no quisiera ser muy cliché, pero en un proceso de negociación, por lo general, las dos partes inician desde posiciones bastante extremas. Entonces, podríamos pensar que si no hay una ruptura pronta es porque hay alguna disposición de empezar cierto tipo de acercamiento y ver alternativas dentro de este espacio de maniobra que sabemos que es limitado, pero que existe, digamos, ¿verdad? Esa es la impresión desde el punto de vista más formal, ¿verdad? La formalidad del reglamento legislativo, etcétera, creo que empuja hacia, o le da perímetros a la cancha donde se puede jugar la negociación, muy precisos. Otra cosa hubiera pasado, digamos, si esto hubiera iniciado en marzo con la introducción de la ley, etcétera, etcétera. Tengo entendido que hay un esfuerzo de reiterar mociones que habían sido sacadas, por ejemplo, en comisión. Habría que ver. Yo sí quería referirme al tema del conservadurismo. Me parece que en esta universidad y en este medio uno puede hablar de eso con libertad, porque creo que algunos de nosotros pensábamos que vivíamos en un país que en la última elección nos dimos cuenta que no existía, ¿verdad?
Entonces, en esa línea coincido totalmente con Ariana, digamos, de que no es de extrañar que la mediación sea de la Iglesia y que no vamos a decir las iglesias pentecostales, sino la fracción del Partido Restauración Nacional, de alguna manera, yo no tengo muy claro por qué se está acercando al movimiento sindical. No sabemos qué significa eso dentro del límite de lo que se puede hacer en plenario con mociones de reiteración, ¿verdad? Más allá de esgrimir, digamos, algún acercamiento. Entonces, eso de alguna manera hace demasiada bulla en función de hacia dónde puede ir el diálogo. ¿Quiénes están dialogando? Bueno, no todos los que uno esperaría que tengan representación, ¿verdad? Es básicamente USCO, creo, por el lado sindical y el gobierno, pero aquí hay un tercero que no está invitado en la negociación, que es donde se va a resolver finalmente la ley, que es la Asamblea Legislativa, donde hay 7 fracciones, no sé acuerdo cuántas fracciones hay en este momento, todas divididas a lo interno, ¿verdad? Entonces, eso realmente nos complica las posibilidades de tomar acuerdos. Esta cantidad de fraccionamientos que hay dentro de los grupos, dentro del bloque sindical, etcétera. ¿Por qué no CONARE? Bueno, es relativo. Yo lo que pienso es que algo pasó ese día después de la marcha de los rectores y la conversación que hubo en la mesa en Casa Presidencial, porque a partir de eso se detona el tema de la mediación. Sí, de hecho. ¿Verdad? Antes de esa marcha creo que nadie estaba hablando de ningún tipo de mediación y a partir de eso, entonces, bueno, indirectamente o directamente fue algún cálculo, se prestó la marcha, el tema de la autonomía, no lo sabemos, pero cierto el caso fue que ahí se desató, hay muchas especulaciones de por qué no los rectores de las universidades públicas, etcétera, pero ya estamos digamos, en el proceso de negociación en la Iglesia católica, la que está moderando. Claro, y una de las grandes críticas que se había hecho desde algunos sectores era que CONARE tenía intereses sobre esta reforma, entonces que no debería facilitar, pero bueno, uno podría pensar que la Iglesia católica y las iglesias también tienen intereses en esta reforma, pero bueno, acá estamos en Sobre la Mesa analizando el tema de diálogo en conflicto, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, analizando el tema de diálogo en conflicto con Ariana Macaya, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y Fernando Celedón, director de la Escuela de Ciencias Políticas. Antes de ir a una pausa, estábamos un poco hablando también de que el actor, que es el que tiene en este momento como la papa caliente, que es la Asamblea Legislativa, no está en la mesa de negociación. Y más bien, Ariana, tengo el dato que solo al día martes de esta semana se habían recibido 373 mociones. Pero además no son mociones nuevas, ¿verdad? Porque ya no se puede. Tal vez nos podrías explicar por qué es que no se puede y, bueno, ¿es posible avanzar tan rápido como quieren en la Asamblea sin caer en la inconstitucionalidad, que es como el fantasma, ¿verdad?, que está ahí detrás, porque todas las anteriores reformas han, digamos, sido declaradas inconstitucionales por procedimiento? Exacto. Cuando yo les explico a mis estudiantes el proceso legislativo, les digo que siempre tienen que tomar en cuenta que el proceso legislativo es un juego de ponderación entre dos principios. El principio democrático, que se manifiesta sobre todo por el poder de enmienda que tienen los diputados, y el principio de celeridad y razonabilidad. Y que la Asamblea Legislativa, en el proceso legislativo, busca siempre un equilibrio entre los dos. Es decir, la ley, como dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es el reflejo de la voluntad soberana del pueblo, entonces tienen que esos representantes tener la oportunidad de ser esa voz de la voluntad del pueblo, principio democrático, pero tienen que hacerlo dentro de un plazo razonable para que no nos eternicemos en las discusiones. Claro. Entonces, por eso que hay toda una serie de reglas dentro del reglamento de la Asamblea Legislativa que buscan ciertamente garantizar este derecho de enmienda, es decir, que un diputado pueda presentar modificaciones, pero existen también reglas para poner orden a este procedimiento.
Y una de esas reglas es que una vez que ya el proyecto se discutió en comisión y pasa a plenario, en plenario solo se podrían considerar mociones nuevas las dos primeras sesiones, y después solo se pueden conocer mociones de reiteración, es decir, aquellas mociones que ya habían sido examinadas en comisión, pero comisión es un pequeño grupo de diputados, entonces que no fueron aceptadas en comisión, pero entonces el diputado se dice, bueno, tal vez tenga más chance ahora con los 57, y se vuelven a presentar esas mociones. Asimismo hay que tomar en cuenta, y que fue el talón de Aquiles en las otras dos intentos de reforma fiscal, que es lo que se llama comúnmente la vía rápida o el 208 bis, que es un mecanismo dentro del reglamento de la Asamblea Legislativa que permite, si se ponen de acuerdo 2/3 de los diputados, simplificar y sobre todo cortar ciertos plazos. Porque digamos que una forma que tienen los diputados de alargar la discusión y de cansar un poco la discusión es este mecanismo que vemos no solo en Costa Rica, lo vemos en Estados Unidos, del filibusterismo parlamentario. Claro. Es decir, presento cientos de mociones nuevas cuando se pueden, de reiteración cuando se pueden. En un proyecto tan complicado como este, la posibilidad de mociones de reiteración es grande porque mucho se discutió en la etapa de comisión, porque cada vez que yo presento una moción tengo derecho a hablar y a defenderla. Por 15 minutos normalmente, si hay vía rápida se puede reducir. Pero entonces es la estrategia que hemos visto ya muchísimos diputados, lo vimos al puro principio. Claro, 373 por 15 minutos. Imagínense. Entonces también, pero por otro lado, y soy testigo que los asesores legislativos han estado súper pendientes de que no vuelvan a pasar lo que pasó en las otras dos reformas, y que por dicha ya están los pronunciamientos de la Sala Constitucional que permiten ver justamente hasta dónde podemos llegar en la limitación del derecho de enmienda sin caer en una inconstitucionalidad. Entonces yo creo que sí están sumamente cuidadosos, pero al final de cuentas se vuelve difícil porque como muchas cosas en nuestra agenda política, termina siendo decidida por la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional de ahora ya no es la Sala Constitucional de la administración Pacheco, de la administración Chinchilla, y hemos pasado, antes la consideramos un poco como ese hermano mayor que tomaba las decisiones que los otros miembros no querían tomar las decisiones, que nosotros tenemos una cultura política que nos cuesta mucho tomar las decisiones. Yo les comentaba a mis estudiantes que yo creo que nuestro verdadero mito fundador es esperar a que se aclaren los nublados del día. Ese fue nuestro mito fundador, y a partir de ahí siempre hemos estado en esto, y con la reforma fiscal ha sido igual. Hemos tratado de dejarla ir hasta el momento límite. Igual hacemos con la Sala Constitucional. El problema es que si se la trae por un asunto de procedimiento, el desgaste político que va a tener esto va a ser gravísimo. Claro, y de hecho han estado teniendo tanto cuidado que hoy no sesionaron porque por un problema técnico no les llegó el orden del día a todos los diputados y diputadas. Entonces presentaron una moción para que, como eso sucedió, más bien no se discutiera nada en plenario, y entonces tenemos un impasse hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes se va a volver a discutir el tema de reforma fiscal. Y bueno, uno de los principales, digamos, temas en los que se están dando esas mociones de reiteración son sobre la norma de subcapitalización, renta a cooperativas, el IVA reducido a educación y canasta básica, el tema de regla fiscal. Este impasse y el tema de que se hayan presentado estas mociones en estos temas tan sensibles, ¿será oportuno para que en estos días logremos una mayor apertura al diálogo, Fernando? Eso me lleva a otro fantasma, a otro convidado en esta cena, no solo la Sala Constitucional, que muy bien refería Adriana, de que es un ente vivo, que cambia de personas, magistraturas, y que con esos cambios pues hay cambios ideológicos también en las decisiones, que es las calificadoras de riesgo, los organismos financieros internacionales, que no se nos debe olvidar eso, ¿verdad? Que están esperando alguna señal para tomar decisiones sobre la vulnerabilidad de nuestra economía. Dicho sea de paso, no está de más decir que si se aprobara esta ley como se propone, lo que impactaría sería un 1.7 por ahí
Esta es solo una propuesta para, digamos, poner una curita. Exactamente, o sea que con esto se iniciaría un proceso, pero que obviamente es insuficiente, ¿verdad? Entonces nos estamos desgastando por esto, no estamos discutiendo el tema de fondo, estamos tratando de evitar que la Sala Cuarta lo declare inconstitucional, que las calificadoras de riesgo no nos bajen el puntaje y entrar en una crisis mucho más holística, vamos a decirlo elegantemente, ¿verdad? Mucho más de consecuencias, creo que yo, insospechadas. Y yo creo que eso es un tema que debería llamar a la reflexión. El introducir emociones sobre discusiones de este tipo, bueno, pienso por ejemplo en el tema de la canasta básica, ¿verdad? Que creo que no hay una buena explicación de qué significa grabar la canasta básica, quién puede impactar, a quién no, ¿verdad? Hay mucha información en el ambiente sobre... Porque por ejemplo, se propuso. Exactamente, ¿verdad? Y porque antes estaban exonerados esos productos de la canasta básica, cuál era la lógica y por qué esa lógica tiene que cambiar. El tema de, ¿cómo se llama?, de la subcapitalización, por ejemplo, también, ¿verdad? En fin, hay una serie de elementos de lo que se podría reiterar que se vio en comisión, porque si alguien está pensando que vamos a entrar a discutir, grabar no sé, al ejercicio de traerse capitales del extranjero al país, eso no está en discusión, ¿verdad? Bueno, lo de las cooperativas sí es digamos, ¿verdad? Sí, y ahí lo que está sonando más es porque una empresa transnacional como la Cooperativa Dos Pinos tiene que ser exonerada, por ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con una cooperativa que haya en algún pueblo. Las cooperativas financieras, ¿verdad? Ejemplo, que prestan, ¿verdad?, dinero. En fin, digamos, es un parche. Yo me temo que a pesar de que haya negociación, a pesar de que se prueba algún tipo de medida, durante esta legislatura eso es lo único que se va a aprobar y esa va a ser la única reforma, tengo una impresión, de tipo fiscal que se vaya a dar. Yo creo que no hay ambiente para entrarle a los temas de fondo. Pienso de nuevo en el tema de la evasión. Cuando a mí me dicen evasión, me acuerdo del diputado Guevara Hood, tratando de evitar que se abrieran las listas de las juntas directivas de sociedades anónimas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo público tiene que ser aperturado y lo privado no, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos temas de fondo que tienen que ver con la progresividad necesaria de un buen sistema tributario, ¿verdad? Ariana, ya como para en realidad cerrar, se plantea que, digamos, que lo perfecto es enemigo de lo posible. ¿Estaremos en este momento en esa lógica? Yo creo que hay algo muy preocupante, que es que, como lo decía Fernando, este es un primer punto, es el punto de partida, y en eso yo creo que hay que reconocerle a la ministra que ha sido muy clara de decirnos, miren, esto es solo un pequeño primer paso. Y si nos estamos desgastando tanto y si no estamos queriendo tomar decisiones, hay que tomar decisiones, como nuevamente, yo creo que ese es nuestro gran pecado como clase política, a todo nivel, no solamente a nivel de gobierno central, sino hasta en cosas mucho más sencillas, de no tomar decisiones y de no tomar la responsabilidad política de esas decisiones. Y de siempre remitirla a alguien más. Si no es a la Asamblea Legislativa, a la Sala Constitucional, y últimamente si no es a la Sala Constitucional, a la Corte Interamericana. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que la última instancia que puede decidir esto puede ser el Fondo Monetario o el Banco Mundial, y yo quisiera evitar eso. Claro. Evitar que lleguemos a ese punto en donde la decisión sea impuesta desde afuera por una cuestión de inevitabilidad, del no pago por parte de Costa Rica. Entonces yo siento que es importante darse cuenta que nunca va a haber una reforma fiscal perfecta. No estoy diciendo que esta sea ni de lejos perfecta, hay que hacer un gran esfuerzo para que sea muchísimo más progresiva, pero hay que hacer algo. Hay que empezar por algo y empezar a trabajar. Por eso creo que partir de cero no es una opción viable.
con lo que está vía mociones de reiteración, tratar de la medida de lo posible de corregir algunos de los errores, de volverla más progresiva, de dar también un señalamiento hacia esta opinión pública que ha estado tan en contra del empleo público, limitando algunos elementos que son claramente abusivos. Yo me pronuncio, por ejemplo, en contra de las anualidades, por ejemplo. Pero tomar una decisión para poder seguir adelante, porque esto es solo un primer paso. Y si nos enfrascamos en un conflicto de esta magnitud solo por el primer paso, va a ser otra persona, va a ser otra entidad y no en suelo nacional que va a tomar la decisión. Y no va a ser a nuestro estilo, ¿verdad? Y bueno, y tener claro que sí somos capaces del diálogo. De hecho, las anteriores reformas logramos ponernos de acuerdo, logramos aprobar un proyecto de ley que, bueno, después por un tema de procedimiento fueron declarados inconstitucionales, pero han sido posibles. Entonces tenemos que partir del hecho de que también nos podemos poner de acuerdo y hacer algo posible. Muchísimas gracias, Ariana, y muchísimas gracias, Fernando, por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.